Ejercicio 21. Nos piden identificar el gráfico correspondiente a esa función. Nuevamente estamos en presencia de una función cuadrática. Recordemos que la representación de la función cuadrática siempre va a ser una parábola y lo primero que vamos a analizar de esa curva va a ser su concavidad. Esa concavidad nos la da el signo del coeficiente del término de grado 2. Es decir, ese valor A, que en este caso es negativo, indica que la concavidad de la curva es hacia abajo. Como la curva es cóncava hacia abajo, inmediatamente podemos eliminar como posible respuesta la opción A. El siguiente análisis visual, que en este caso nos va a convenir, es el corte con el eje vertical, la ordenada en el origen. Claramente es menos 10, así que podemos ir analizando cuáles pudieran ser las posibles respuestas. Bueno, si vemos la opción D, el corte está acá. Eso aproximadamente es menos 3. No es la respuesta. En la opción E, el corte es aquí, es positivo, aproximadamente 4. No olvidemos que estamos buscando que el corte sea menos 10. La opción C tiene el corte acá, esto es aproximadamente 3, no es la respuesta, así que la respuesta tiene que ser la opción B. Si vemos la gráfica, no corta al eje Y, pero sí podemos prolongar eso, y en algún punto va a cortar justamente en menos 10, así que nuevamente la respuesta es la opción B. Ejercicio 22. Nos piden el residuo de la división entre ese polinomio x a la 100 menos 100 y el divisor que sería x menos 1. Este tipo de ejercicios perfectamente se puede resolver utilizando la regla de Ruffini o lo que se conoce como la división sintética, pero voy a utilizar un método que en mi opinión resulta mucho más rápido, más práctico y más sencillo para este tipo de ejercicios. ¿En qué condiciones vamos a utilizar este método? Nos están dando un polinomio cualquiera, pero lo importante es que el divisor, que en este caso es x menos 1, tiene esa forma, x menos algo. ¿Qué significa eso? Que el divisor es un polinomio de grado 1. Cuando vamos a dividir cualquier polinomio entre un divisor de grado 1, podemos obtener el resto fácilmente si sustituimos dentro del polinomio original el número que nos anula al divisor. Eso es lo que se conoce como teorema del resto o teorema del residuo. ¿Cómo aplicamos eso dentro del ejercicio? Bueno, vamos a identificar que nuestro divisor, que es x menos 1, tiene grado 1. Esa es la primera condición. Tiene grado 1. La segunda condición es saber qué número anula a ese divisor. ¿Qué número anula a x menos 1? Si nos resulta un poco complicado identificar el número que lo anula, solo tenemos que tomar el divisor, igualarlo a 0 y resolver esa ecuación. Si igualamos a 0, es evidente que la respuesta es x igual a 1. Por lo tanto, el residuo de la división es el polinomio reemplazado en ese número que me está anulando al divisor. Es el polinomio evaluado en 1. ¿Y qué significa el polinomio evaluado en 1? Que vamos a tomar esta expresión y vamos a cambiar x por este valor. Es decir, vamos a tener 1 elevado a la 100 menos 100. Pero 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces nos queda como resultado 1 menos 100. Y 1 menos 100 es menos 99, que es la opción C, la respuesta del ejercicio. Ejercicio 23. Necesitamos saber el valor de m para que esa división sea exacta. Recordemos que cuando se habla de una división exacta significa que el residuo vale 0, pero en esta división el divisor es x menos 2, es decir, tiene grado 1, tiene esta forma, x menos algo. Si estamos dividiendo cualquier polinomio entre un divisor que tiene grado 1, el residuo de esa división es el polinomio evaluado en el número que me anula al divisor. Recordemos que eso es lo que conocemos como teorema del residuo. Ahora, ¿cuál es el divisor? X menos 2. ¿Qué anula a este divisor? Se anula si x cambia por 2, lo que significa que el residuo va a ser igual al polinomio evaluado en 2. Pero ya sabemos que la división es exacta, lo que significa que el residuo de la división vale 0. Ahora, ¿qué es p entre paréntesis 2? ¿Qué es p de 2? Es el polinomio evaluado en 2, lo que significa que en lugar de x vamos a cambiar por 2, que es el número que anula al divisor x menos 2. 2 al cubo es 8. 8 menos m es igual a 0, por lo tanto
ese valor tiene que ser igual a 8. La respuesta es la opción A. Ejercicio 24 nos dan el polinomio p de x que a su vez es divisible entre el polinomio q. Y este polinomio q es un polinomio de grado 1 que tiene la forma x más a. Nos piden qué es incorrecto. Importantísimo en este tipo de ejercicios resaltar, lo que me están pidiendo es lo que es incorrecto, ya que en la mayoría de los casos lo que nos piden es la expresión correcta. De modo tal que vamos a resaltar que lo que me están pidiendo es lo que no se cumple, lo que sea falso. ¿Qué significa que un polinomio sea divisible por otro? Que la división entre ellos es exacta. Bien, comenzamos a efectuar el análisis. El residuo de p de x entre q de x es 0. Cierto. Si me están diciendo que la división es exacta, que el polinomio p es divisible entre q, significa que el residuo de la división es 0. Por lo tanto, esta no es la respuesta. Q de x es un divisor de p de x. Decir que la división entre dos polinomios es exacta significa que uno, en este caso p de x, es múltiplo de q de x. Si uno de ellos es múltiplo del otro, significa que uno de ellos es divisor del otro. Como p de x es múltiplo de q de x, es equivalente a decir que q de x es divisor de p de x. ¿Esto es cierto? Esta no es la respuesta. P de A es igual a 0. Vamos a recordar algo. Como el divisor es de grado 1, podemos establecer a través de el teorema del residuo, que ya lo hemos analizado en varios ejercicios, que el residuo de la división es P evaluado en menos A. ¿Por qué menos A? Porque es justamente el valor que se tiene que colocar en X para que se anule ese divisor. Como el residuo es P de menos A, pero ya el ejercicio me dice que el residuo vale 0 debido a que P de X es divisible entre Q de X, esta expresión es cierta. P de menos A es igual a 0, pero aquí dicen que P de A vale 0. Por lo tanto, esto es incorrecto. Entonces la respuesta es la opción C. Ejercicio 25. Nos dicen que un polinomio P de X es divisible por X más 2 y luego al dividirse por X menos 1 el residuo es menos 6. Se nos pide el residuo cuando se divide entre X más 2 multiplicado por X menos 1. Recordemos que cuando se usa la palabra divisible, eso significa que el residuo de la división es igual a 0. Y por otra parte, si se está dividiendo entre un divisor como este, que es de grado 1, entonces vamos a buscar cuál es el número que anula esa expresión. X más 2 se anula en menos 2. Por lo tanto, podemos escribir que el polinomio evaluado en menos 2 vale 0. Estamos haciendo uso del teorema del residuo. De la misma forma, me dice que al dividirse por x menos 1 el residuo es menos 6. Se anula el divisor en 1. Recordemos que esto sería el divisor x menos 1. Como es de grado 1, se anula en 1, así que el polinomio evaluado en 1 vale el residuo que es menos 6. Nuevamente estamos aplicando lo que sería el teorema del residuo. Recordemos que el algoritmo de la división nos dice que el dividendo es igual al producto de el divisor por el cociente más el residuo. Vamos a identificar los elementos dentro de este ejercicio. El dividendo sería el polinomio P de X. El divisor, ya que nos dicen cuando se divide entre esta expresión, esto sería el divisor. Al multiplicar esos dos monomios, estaríamos obteniendo, esos dos binomios, estaríamos obteniendo un polinomio de grado 2, es decir, el divisor tiene grado 2. Un cociente que desconocemos, no sabemos nada acerca de ese cociente, y un residuo que podemos expresarlo de esta forma. ¿Por qué? Como esto es el divisor, y ya quedó establecido que tiene grado 2, si multiplicamos x por x quedaría x cuadrado y eso es de grado 2, lo único que podemos decir del residuo es que tiene grado menor al grado del divisor. Si el divisor tiene grado 2, el residuo puede tener grado 1 o grado 0. Por eso de forma genérica se expresa de esta manera. Ahí estamos indicando que tiene grado 1 o tiene grado 0. ¿De qué depende eso? Depende de estos dos valores, de los coeficientes A y B. Si obtenemos esos valores A y B, obtenemos la respuesta porque justamente lo que nos piden es ese valor, el residuo de esa división. ¿Qué podemos hacer entonces para obtener estos valores? Hacer uso de estas dos expresiones,
¿Qué significa P de menos 2? Que sustituimos menos 2 donde quiera que veamos x en esta expresión. Si cambiamos x por menos 2, nos fijamos en algo. Acá esto vale 0. Como todo esto es una multiplicación, todo esto vale 0. Solo quedaría esta expresión a multiplicado por menos 2 más b igual a 0, que es lo que nos está dando esta primera expresión. De igual forma, si sustituimos ahora en la expresión 2, cambiamos x por 1, si cambiamos x por 1, aquí tendríamos 1 más 2 de esta expresión original. Pero si aquí colocamos 1, 1 menos 1 es 0. Y todo este producto también se anularía. Solo quedaría esto, a por 1 más b igual a menos 6, que es lo que nos está indicando esta segunda expresión. Es decir, que nos está quedando en realidad lo siguiente. Para la primera expresión, si multiplicamos menos 2 por a, estaría quedando menos 2a más b igual a 0. Primera ecuación. La segunda ecuación sería esta, ya que si multiplicamos a por 1, nos quedaría a más b igual a menos 6. Aquí tenemos todos los elementos. Es lo único que está quedando de esas dos expresiones. Es decir, se nos está formando un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Muy sencillo de resolver, de hecho podemos utilizar las opciones para resolver en este caso, podemos hacer uso de las opciones o simplemente verificando rápidamente la resolución de ese sistema, llegamos a que a vale menos 2 y b vale menos 4. No olvidemos que lo que estamos buscando es esta expresión, el residuo. Si a vale menos 2, tendríamos menos 2 por x, y si b vale menos 4, sería esto. Así que la respuesta del ejercicio es la opción B. Ejercicio 26. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Recordemos que las raíces de una función, las raíces de un polinomio, son aquellos valores que sustituidos en la variable independiente hacen que la expresión se anule, es decir, que valga 0. Eso lo podemos verificar fácilmente utilizando las opciones, pero vamos a recordar cuál sería el procedimiento algebraico. Podemos factorizar ese polinomio. Si factorizamos ese polinomio utilizando factor común o máximo común divisor, que en este caso sería x cuadrado, es el máximo común divisor entre los dos términos, x al cubo y x al cuadrado, la factorización quedaría x al cuadrado multiplicado por x menos 1. ¿Cuáles son las raíces? Los números que anulan cada uno de esos factores. X cuadrado se anula únicamente si x vale 0. Mientras que x menos 1 se anula si x vale 1. Es decir, si acá sustituimos 0, elevado al cuadrado nos da 0. Si acá sustituimos 1, 1 menos 1 da como resultado 0. Así que las raíces son 0 y 1, por lo tanto la respuesta es la opción D. Ejercicio 27, nos dicen que p de x es divisible por 2x menos 1. Recordemos que la palabra divisible significa que el residuo de la división entre p de x y el divisor que sería 2x menos 1, ese residuo va a ser igual a 0. ¿Qué podemos afirmar? Bueno, en principio vamos a recordar algo. Si utilizamos el teorema del residuo, dado que esta expresión tiene grado 1, podemos buscar cuál es el número que anula esa expresión. 2x menos 1 se anula si lo igualamos a 0 y si despejamos el valor de x, obtenemos que x vale un medio. ¿Eso qué significa? Aplicando el teorema del residuo, podemos decir que si sustituimos dentro del polinomio p de x, si cambiamos x por un medio, el resultado va a ser 0, porque este resultado 0 es el residuo de la división, que ya nos lo habían dicho inicialmente que era un residuo igual a 0, ya que p de x es divisible por ese divisor. Pero si al sustituir un medio el resultado es 0, significa que un medio es raíz de ese polinomio. No olvidemos que la raíz de un polinomio, así como la raíz de una función, es todo número que sustituido da como resultado 0. Y aquí nos dicen que x igual a un medio es raíz de p de x, así que la respuesta es la opción C. Ejercicio 28. ¿Cuál de las siguientes funciones polinómicas tiene como raíces los valores 0, 1 y 2? Recordemos nuevamente, ya hemos realizado varios ejercicios, pero vamos a recordar. Las raíces son los números que sustituidos dentro de la función o dentro del polinomio hacen que éste se anule. Es decir, cuando saquemos las cuentas, habiendo sustituido el 0, el 1
o el 2, el resultado de todas esas operaciones tiene que ser igual a 0. Podemos factorizar cada una de esas opciones y verificar en cuáles de ellas se obtienen las raíces 0, 1 y 2, pero es mucho más fácil si utilizamos las opciones. Vamos a usar las opciones para verificar que es rapidísimo resolver este ejercicio. Si el número 0 es una raíz, eso significa que obligatoriamente todos los términos presentes tienen que contener a la variable. Todos los términos tienen que contener a la x. Este término es independiente, no contiene a x. Este es independiente y este es independiente. Por lo tanto, ninguna de estas tres opciones puede ser la respuesta, porque si sustituimos el 0, se anularía este término y este término, pero permanecería estos términos independientes. Es decir, que al sustituir el 0, no se anula toda la expresión. Descartadas las opciones B, C y E, nos queda solamente la opción A y la opción D. Los siguientes dos números son 1 y 2, y ambos son positivos. Si sustituyo un número positivo, tiene que haber forzosamente una expresión negativa o un término negativo para que se puedan cancelar términos, para que se pueda anular algo. En la opción A, esto es positivo y este término también es positivo. Si aquí sustituimos un término positivo, elevado al cubo me da positivo, elevado al cuadrado es positivo y aquí multiplicado por este me va a dar positivo. Es decir, que aquí estaríamos sumando, no hay posibilidad de que algo se anule. No puede ser la opción A, así que la respuesta tiene que ser la opción D. Ejercicio 29 se nos pide el valor de P, de modo tal que ese polinomio tenga a x igual a menos 1 como raíz. No olvidemos que una raíz es el número que anula el polinomio, es decir, que si lo sustituimos, el resultado va a ser 0. Como menos 1 es una raíz, significa que si sustituimos en el polinomio P menos 1, el resultado va a ser igual a 0. Entonces se nos formaría una ecuación que es P de menos 1. Es cambiar x por menos 1. Si cambiamos x por menos 1, en ese polinomio nos quedaría esa expresión. Estamos cambiando donde quiera que veo x, voy a cambiar por menos 1. E igualamos a 0 porque este número me están diciendo que es una raíz. Solo queda resolver lo que tenemos en el paso anterior y despejar el valor de P. Menos 1 al cuadrado es 1, pero tiene un signo negativo que lo precede, así que el resultado aquí es menos 1. 3P multiplicado por menos 1 es menos 3, más 2. Agrupando los términos semejantes, que en este caso serían estos dos términos independientes, nos queda que menos 3P más 1 es igual a 0, y si despejamos el valor de P, inmediatamente obtenemos la respuesta, que es 1/3, opción B. Ejercicio 30 tenemos esos tres polinomios y se nos da la expresión de P de x, que es el resultado de multiplicar el polinomio 1 por el polinomio 2 y a eso sumarle el polinomio 3. En particular lo que se nos pide es cuál es el coeficiente de x al cubo en ese polinomio resultante. Si cambiamos en la expresión original por los valores que se está dando para cada uno de los polinomios, nos queda esa línea. Ahora bien, no nos están pidiendo desarrollar toda la operación, nos piden solamente el coeficiente del término de grado 3. En el polinomio 3 ya tenemos identificado quién es ese coeficiente, sería 3, porque el término es 3x al cubo. Ahora, si efectuamos la multiplicación que tenemos de P1 por P2, solo nos interesa obtener el término de grado 3, y ese se obtiene si multiplicamos x por x al cuadrado. No hay posibilidad de obtener otro término de grado 3. Si multiplicamos x por x al cuadrado, nos quedaría x al cubo. Pero como lo que se nos pide es en función de estos términos, que son los de grado 3, solo vamos a sumar esos dos términos para obtener el coeficiente que nos piden. Lo demás lo podemos ignorar porque no podemos obtener de los demás términos otro término de grado 3. Así que si sumamos x al cubo con 3x al cubo, obtenemos 4x al cubo, así que el coeficiente es 4, por lo tanto la respuesta es la opción D.